Muy bien, y a las 9 de la mañana, 5 minutos, arrancamos en Para Estar Claros con nuestros invitados del día. El primero de ellos es Juan Camilo Lozano, él es analista político y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Y también con nuestro analista político de la casa, el señor Gabriel Cifuentes. Empezamos con el profesor Juan Camilo Lozano. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en Vivo, analizando un tema que sin duda es bastante polémico. La señora Angie Rodríguez vuelve a ocupar los titulares de noticias de este lunes por cuenta de esas declaraciones que dio el día de ayer a Noticias RCN, en donde aseguró que está denunciando el traslado de más de 1 billón de pesos de esa entidad, del Fondo de Adaptación específicamente, del cual ella es directora, para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la polémica Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, para atender algunas emergencias. Profesor, es una denuncia bastante grave que nuevamente protagoniza Angie Rodríguez y que incluso ya le costó el cargo, porque recordemos, muy temprano el presidente Gustavo Petro pues cuestiona primero esta entrevista y le solicita al Ministerio de Hacienda declarar la insubsistencia de Angie Rodríguez en este cargo, en este extenso trino que estamos viendo a continuación en nuestras pantallas. También el presidente Gustavo Petro es bastante duro con esta funcionaria que en algún momento defendió y asegura hoy en día que tiene pruebas de la incapacidad médica por razones psiquiátricas. Profesor, ¿cómo entender esta respuesta por parte del presidente Gustavo Petro? Bueno, lo primero es que la administración Petro es una administración que se caracterizó durante los 4 años por la salida de varios funcionarios que en algún momento mostraron su desacuerdo con el gobierno de Gustavo Petro. Se había tal vez tardado el gobierno de Gustavo Petro en declarar esta separación del cargo, teniendo en cuenta esta historia. Como sea, lo cierto es que esta insubsistencia se ampara o se termina justificando por motivo de una enfermedad mental. Lo cierto también acá también es que, independiente de esa declaratoria de enfermedad mental, pues lo cierto es que Angie Rodríguez realizó una serie de denuncias que tienen que ser verificadas y tienen que ser en su momento contrastadas por las autoridades pertinentes. Entonces, si tú me lo preguntas, yo considero que esta separación del cargo de esta funcionaria, de Angie Rodríguez, obedece sobre todo no tanto al tema de salud mental, sino a unas denuncias que se venían gestionando, que seguramente van a tener que ser tramitadas por los órganos pertinentes. Bueno, Gabriel, una de las funcionarias que en su momento el presidente Gustavo Petro defendió a capa y espada, hoy sin duda pues prácticamente sale por la puerta de atrás del gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien ya tan solo le quedan 11 días, y esto por cuenta de esta nueva denuncia de ese traslado de 1 billón de pesos del Fondo de Adaptación a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Y también, además, ¿usted qué opina alegando estas razones de enfermedad psiquiátrica? Pues son varias cosas, Cata. Aprovecho para saludarla a usted, a Juan y a toda la audiencia de Caracol en Vivo. Pues lo primero, me parece indelicado exponer y ventilar ante la opinión pública una situación médica que no debería ser objeto de debate público, calificarla, cuestionarla. Eso incluso va en contra de las disposiciones de la privacidad del historial médico de una persona. Lo segundo, Cata, me parece además que aquí seguimos viendo escándalos de corrupción que estallan dentro y que relacionan personas del círculo más cercano del presidente Petro. Angie Rodríguez, antes de estar en el Fondo de Adaptación, fue la directora del DAPRE. Es la oficina de al lado del presidente, es la que además la que antiguamente ocupaba Laura Sarabia. Laura Sarabia, que también salió tras escándalos de corrupción, y es increíble cómo, como Pilatos, se lava constantemente las manos como si no tuviera nada que ver, como si él no fuera el que nombrara a estos cuestionados personajes, como si todo pasara a sus espaldas, a pesar de que estas denuncias que había realizado Angie Rodríguez no son nuevas, a pesar de que incluso Carlos Carrillo y Angie Rodríguez habían tenido una disputa donde ambos se peloteaban manejos cuestionados de los recursos públicos, donde sienta en un Consejo de Ministros a más de un funcionario que ha sido denunciado por corrupción. Y es muy, digamos, agudo, muy ácido en criticar la corrupción en otros
otros gobiernos, en otros partidos, pero en su propio gabinete, en su propio círculo cercano, con evidencias probadas de lo que está sucediendo, incluso cuando sus propios funcionarios salen a denunciar hechos de su propio gobierno, y siempre hay una excusa, siempre hay una traición, siempre hay un complot, siempre hay algún fascista detrás de eso, o en esta oportunidad hay una persona que sufre de una enfermedad psiquiátrica. Yo creo que esto no solo es indefensible, esto es injustificable, esto, Cata, es asqueante, pero lo que más preocupa no es esa desidia del presidente, esa falta de autocrítica, esa falta de valentía para asumir la responsabilidad política, sino también del entorno más cercano que no es capaz, y de su partido, que no es capaz de exigirle responsabilidad política al presidente, y que por el contrario salen a tratar de minimizar la gravedad de estos asuntos. Entonces el problema no es que se roben la plata, el problema es que la prensa desinforma. El problema no es que se roben la plata, sino que la oposición es fascista. El problema no es que se roben la plata, sino que son funcionarios que traicionan. Y concluyo con la perla, con la cereza del pastel, y es esa capacidad del presidente Petro de decir, con este caso y con el de las Guerrero, que seguramente abordaremos más adelante, que las barreras anticorrupción en su gobierno han funcionado. Eso ya es un descaro que roza con un nivel de cinismo sin antecedentes. Rescato lo que usted acaba de decir acerca de la desidia, y no solo eso, sino que tal vez el señor presidente se está lavando las manos como Pilatos. ¿Por qué razón? Porque es que empecemos por el señor Olmedo López. Cuando se detectaron estas irregularidades y estas graves denuncias de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, ¿qué fue lo que hizo el señor presidente cuando se conoció que el protagonista de este gran escándalo era el señor Olmedo López? También lavarse las manos, negarlo, darle la espalda de algún modo y asegurar que él no tenía nada que ver con este señor que durante toda su carrera, y ha sido gran defensor de su carrera, incluso militante del M-19. Luego viene lo que usted también ya mencionaba, Gabriel, con el tema de Laura Sarabia. Se conocen todas las denuncias de corrupción de Laura Sarabia. Recordemos esas polémicas chuzadas cuando ella era directora del DAPRE, en donde fueron víctimas dos de sus empleadas. Asimismo, otro caso icónico que tiene que ver con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el caso del exministro de Hacienda, en donde también, cuando se conoce que el señor Luis Fernando Velasco como ministro del Interior y el señor Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda protagonizaron también estos escándalos al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y que incluso hoy están con medida de aseguramiento por parte de la justicia colombiana, les da la espalda. Entonces, profesor Juan Camilo. Pero qué pena, antes de darle la palabra a Juan, usted está omitiendo a Carlos Ramón González, está omitiendo a Manrique, que ya van tres directores del DAPRE. 3 directores del DAPRE investigados por la justicia del entorno más cercano al presidente. Nunca antes la justicia había imputado y decretado medidas de privación de la libertad contra ministros de un gobierno en curso. Esto es extremadamente grave y creo que ya no aguanta más la lavada de manos. O sea, es decir, esto es insostenible. Y a eso va justamente mi pregunta para el profesor Juan Camilo, es que ya no aguanta más la lavada de manos. Mire en qué nivel o a qué nivel estamos llegando de corrupción, en donde ya hay ministros permeados, ya hay ministros detenidos, otros funcionarios públicos prófugos de la justicia como Carlos Ramón González. ¿En qué momento tendría que llegar a responder el señor presidente por todas estas actuaciones de corrupción, profesor Juan Camilo? Pues que sin duda ya está más que probado que sí se cometieron en su gobierno, y ahora esta denuncia que hace Angie Rodríguez. Bueno, aquí hay que decir varias cosas. La primera es que frente al tema de escándalos de corrupción, lo que los gobiernos en general deben hacer es, identificado el caso, expulsado el funcionario y sometido a las investigaciones pertinentes. Si bien es cierto, eso ha ocurrido en este gobierno con varios de los funcionarios, hay muchos otros con los que esa deuda permanece. Y es necesario poner en disposición de las autoridades toda la información pertinente para llegar a la verdad de los hechos. Por ejemplo, y una vez aquí adentrándome con el tema de Juliana Guerrero, es impresentable lo que ocurrió con Juliana, y por supuesto
deben ser las autoridades las que dictaminen qué fue lo que terminó ocurriendo realmente con lo que en estos días fue el escándalo de las coimas, que fue un escándalo que no involucró únicamente a Juliana Guerrero, sino también a su hermano. Yo en ese sentido sí considero que tal vez esa defensa que en su momento hubo férrea a Juliana Guerrero, pues fue una equivocación del gobierno, es algo impresentable y necesitamos los colombianos en su mayoría saber qué fue lo que ocurrió, no solamente con los dineros y las actuaciones, sino realmente cuál es la razón por la cual, por ejemplo, Juliana Guerrero fue tan defendida por el gobierno nacional. Pero no solamente se trata de Juliana Guerrero, ya acá se venían identificando otros casos de corrupción del gobierno Petro y lo que necesitamos en Colombia es conocer la verdad de los hechos y que por supuesto hayan actuaciones que permitan llegar a la justicia, a que los recursos sean reintegrados, a que los responsables paguen por lo que hicieron y por supuesto a que haya una responsabilidad asumida por parte del gobierno nacional a la hora de realizar estos nombramientos. Sin embargo, también hay que decir otras cosas. El problema de la corrupción no es exclusivo del gobierno Petro. Desafortunadamente, ese es un cáncer que ha carcomido a los colombianos históricamente y que desafortunadamente este gobierno que llegó con estas banderas pues no logró resolver. Vamos a ver qué ocurre con el gobierno de las TEC. Y que esa era una de sus grandes promesas, asegurar que no iban a hacer lo que los anteriores gobiernos habían realizado. Y pues mire lo que vemos ahora. Gabriel, quiero preguntarle por el tema, ya pasando como tal al tema de las hermanas Guerrero, como lo plantea el profesor Juan Camilo, porque este fin de semana veía un trino que me llamó bastante la atención, que decía algo así, parafraseándolo, no recuerdo quién lo hizo, pero parafraseándolo decía: el presidente Gustavo Petro preocupándose por los hermanos Bautista sin percatarse, o tal vez sí, de que tenía dentro de su gobierno a las hermanas Guerrero. Y según lo que denuncia Daniel Briceño, Juliana Guerrero sigue, porque sigue siendo la delegada del presidente Petro en la Universidad Autónoma del Cesar. Sí. Es decir, y yo concuerdo con Juan en que la corrupción no es propia de este gobierno y que la corrupción debe resolverla las autoridades judiciales, pero se lo digo como exsecretario de Transparencia, el tema de voluntad política pesa y pesa mucho. Y este es un gobierno que se ha caracterizado por no tener voluntad política en el manejo, gestión y corrección de hechos de corrupción, denunciados incluso dentro del mismo gabinete, en los consejos televisados. Es decir, se le puede pasar uno, se le pueden pasar dos, pero es que este ha sido un gobierno que desde el primer año ha conocido escándalos de corrupción y la posición del presidente frente a su ministro de Hacienda ha sido defenderlo. La posición frente a Laura Sarabia ha sido enviarla a una embajada en Inglaterra, como, imagínense, ese es el castigo, es enviarla a una embajada en Inglaterra. A Juliana Guerrero la mantuvo sabiendo lo que había pasado con los títulos falsos, salió en defensa. Incluso tuvo que salir la exesposa de Petro a decir: compañero, aquí te estás equivocando, aquí te estás equivocando. Y verdaderamente el mensaje de respuesta del presidente Petro frente al escándalo que se conoció y que estalló en la revista Semana este fin de semana es una respuesta que denota la ausencia absoluta no solo de autocrítica, sino también de falta de voluntad política, direccionamiento. Yo les quiero decir una cosa: el artículo 200 del Plan Nacional de Desarrollo ordenaba una política anticorrupción. No hay una política anticorrupción en este gobierno. El secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, se ha concentrado más en perseguir a los enemigos políticos desde Palacio de Nariño que en hacer una limpieza, en transparentar lo que está pasando en el gobierno nacional, y eso es inaceptable. Entonces, claro que la justicia tiene que operar, y quizás la justicia ha operado, yo no sé si por sesgos o por lo que sea, más rápidamente que con otros gobiernos. Hay 2 exministros capturados, 2 exaltos funcionarios en fuga, y la justicia ha tratado de avanzar rápidamente. Pero si aquí el problema de la corrupción no hace parte de un compromiso indeclinable de carácter político del gobierno, no se va a poder resolver. Y este ha sido un gobierno que ha sido muy blandito con sus propios actos de corrupción. Le ha hecho falta voluntad política, direccionamiento y una política seria para depurar sus propias filas.
Gabriel, ha actuado rápidamente, entre comillas, Gabriel, porque yo no sé si usted coincide conmigo, pero la Fiscalía, tal vez el único caso estrella que tiene en este momento es el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, porque No, pues... pero lo digo en el gobierno Santos la justicia se demoró, el gobierno Duque, centros poblados, las marionetas, o sea, es decir, aquí, o sea, este no es el único gobierno que ha tenido grandes escándalos, y no hemos visto hasta ahora ningún ministro en ejercicio llamado a juicio y capturado. Entonces, la justicia tiene una deuda inmensa, que la ha tenido históricamente y la sigue teniendo, pero el punto es, la justicia debe actuar, ojalá actúe pronto, ojalá acelere aún más, pero mi punto es que aquí ha hecho falta también voluntad política. Ha hecho falta voluntad política por parte del presidente de la República. Él no puede decir que cada vez que saca un funcionario porque está en un escándalo de corrupción es porque han funcionado las barreras y las políticas de corrupción del gobierno. Eso es ridículo. Si estuvieran funcionando, no estallaría un escándalo de corrupción cada 3 meses. No, y la deuda también a nivel judicial frente al juzgamiento de los presidentes. ¿Y por qué se lo digo? Y también se lo planteo al profesor y se lo pregunto al profesor porque en el marco de la preparación de todo lo que fue el 20 de julio veíamos específicamente cómo se iba a conformar para esta nueva legislatura la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y nuevamente quedamos sorprendidos porque definitivamente ahí hay un vacío histórico en donde se tiene una Comisión de Acusaciones prácticamente congelada, hablando de los congelados, de otro de los escándalos, tantos que han salido acá por parte de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, y sin duda es una comisión que no hace absolutamente nada, o por lo menos no se ha evidenciado hasta el momento frente al juzgamiento o a la responsabilidad que se debería endilgarle a algunos presidentes con estos temas de corrupción. ¿Usted qué opina, profesor Juan Camilo? No, hay un chiste que es el de esta no es la comisión de acusaciones, sino la comisión de absoluciones. Y eso es histórico. Sí, lo he escuchado. Han cometido esas embarradas y allá nunca ha pasado nada. Y es muy probable que esta no sea la excepción. Fíjate que, por ejemplo, con el proceso 8000, con los escándalos del gobierno Uribe, con los escándalos del gobierno Santos, con los escándalos del gobierno Duque, ¿cuándo ha habido un presidente que haya condenado? Nunca. Y seguramente aquí siga ocurriendo lo mismo. Lo cierto es que hay que ver el nuevo Congreso cómo opera esta comisión de absoluciones, iba a decir, de acusaciones, pero probablemente siga por la misma línea, porque es que tal y como está configurada en el Congreso esta comisión, pues realmente nunca va a llegar a realmente realizar el juicio pertinente y las investigaciones correspondientes al ejercicio presidencial. Sí, decenas de indagaciones que en este momento incluso puede tener el mismo presidente Gustavo Petro, que pues quedará en veremos prácticamente, amanecerá y veremos también, como dice otro refrán popular. Gabriel, usted hace algunos instantes hacía mención de la respuesta que tuvo el presidente Petro frente a este escándalo de las hermanas Guerrero, y quiero traerlo a colación para todas las personas y todos esos usuarios que no tuvieron la posibilidad o la oportunidad de ver esa respuesta a través de X. Decía el presidente, es Juliana y su hermana las que deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas, y si recibieron dinero, devolverlo y colaborar con la justicia. Incluso aquí también hace algunos instantes hablábamos con algunos compañeros de la redacción quienes preguntaban, ¿esto realmente podría tener consecuencias graves para las hermanas de Guerrero? Estas revelaciones que hace la revista Semana, teniendo en cuenta que son chats, consignaciones, testimonios de personas que aseguran haber sido estafadas por estas dos hermanas. Este caso sí podría tener implicaciones realmente graves y trascendentes, esto teniendo en cuenta también que Juliana Guerrero pues ya el 4 de agosto, el 5 de agosto va a ser llamada a juicio por el tema del título universitario, pero es que ya en este caso ya estamos hablando de otro tipo de delitos. Tristemente, Cata, y como abogado le digo, creo que va a caer primero por el tema de los títulos falsos que por el hecho de las coimas, que es muchísimo más grave. Muchísimo. Porque eso exige que el empresario que fue estafado y que fue estafado en un acto ilícito, es decir, no se exime de su responsabilidad, vaya ante la justicia a decir, vea, yo me iba a comprar a estas dos niñas, pero me estafaron, o sea, el estafador resultó estafado. Entonces va a ser muy difícil, salvo que tengan un acervo probatorio muy extenso, muy bien consolidado,
lograr tener que estos empresarios que están denunciando estos hechos, seguramente de forma anónima, salgan ante la justicia y se expongan a ser ellos mismos investigados por haber tratado de corromper. Esto es un cohecho. Entonces, el cohecho siempre tiene dos partes y una de esas partes pues no va a querer responder ante la justicia porque lo estafaron haciendo la estafa. Entonces, creo que va a ser más difícil desde un punto de vista jurídico, pero creo, Cata, que en todo caso, esto que ya ha estallado muchas veces cuando salen estos escándalos y cuando la prensa hace el trabajo que la justicia muchas veces deja de hacer, el costo político, ese peso, esa mácula, esa mancha, queda. Y es decir, independientemente de que la sentencia judicial termine siendo por la falsedad de los títulos universitarios o porque verdaderamente recibieron millonarias sumas para mover recursos públicos, en el imaginario colectivo queda no solo que hubo funcionarios corruptos dentro del gobierno, sino también que el presidente frente a esos funcionarios corruptos no fue lo suficientemente fuerte. Fíjese la diferencia entre Angie Rodríguez y Juliana Guerrero. A una la descalifica por tener problemas psiquiátricos, que no ha debido develar, y a la otra le dice que hay que buscar a esos empresarios que buscaron corromperlas. No, estas niñas tenían montadas un aparato donde cobraban por cita, por gestión, porcentaje, es decir, no las corrompieron, montaron una estructura con la anuencia del alto gobierno, porque Armando Benedetti fue el que le dio todo el poder. De hecho, uno de los casos es de las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad se pagan a partir de un fondo del Fonsecon, y el fondo Fonsecon depende del Ministerio del Interior. Es decir, esto no eran unas niñas que por salir en una cámara de televisión en un Consejo de Ministros fueron presa de unos empresarios corruptos que trataron de corromperlas para obtener beneficios. Se aprovecharon de la posición, se aprovecharon del empoderamiento del alto gobierno para montar una estructura presuntamente criminal, si se llega a probar todo esto que ha sido denunciado por la revista Semana. ¿Y será que también los mismos empresarios habrían influido en que las señoritas se movilizaran en helicóptero hasta el departamento del Cesar a sus anchas? Un helicóptero que por supuesto está para prestar servicio al Estado y no para movilizarlas a ellas. Profesor, ya para cerrar este tema de las hermanas Guerrero, la opinión pública y la gente como tal se preguntan ¿cuál es el interés del presidente Gustavo Petro en defenderlas, en seguir insistiendo en la inocencia de estas dos jovencitas? Pues, en primer lugar, uno podría decir que está defendiendo su propio gobierno en general. Es decir, fíjese que no es solamente con el caso de las hermanas Guerrero, sino con otros casos de corrupción presunta en los que el gobierno nacional ha salido a defender la gestión de sus propios funcionarios para evitar que esto termine golpeando directamente al gobierno. Ahora, sobre intenciones más allá de eso, pues habría que preguntarle al presidente, porque realmente el caso de las hermanas Guerrero es impresentable. Las hermanas Guerrero no solamente en este momento tienen investigaciones abiertas, sino que claramente hay pruebas, hay indicios, hay declaraciones de que están vinculadas no solamente con este tema de ahorita las coimas y las posibles momentos en los que seguramente convirtieron en una labor transaccional la relación con el gobierno, sino que también está el tema de los títulos falsos en la Universidad de San José. Entonces, en general, yo lo que pienso acá es que es un gobierno que actúa para defender su imagen pública en general, como lo ha hecho en otros casos, pero definitivamente en el caso de Juliana Guerrero, ya y de los escándalos que han salido en estos días, pues ya no se puede hacer mucho por defender la imagen del gobierno en este aspecto. Claramente hay investigaciones en curso y claramente hay algo que está ocurriendo y que desafortunadamente hace que la imagen institucional del gobierno nacional pues quede en entredicho, porque pues, aquí hay presuntamente actos de corrupción muy claros. Sí, muy Pero bien. ¿sabe qué me preocupa a mí, Cata? Sí, Juan, que esto es escandaloso, pero es un presidente que sale con casi el 50% de favorabilidad. O sea, es decir, el teflón de Petro es tan grueso, de Petro, no de sus funcionarios, no de su gobierno. Sí. Se juzgan como si fueran cosas separadas, pero el teflón es tan grueso que lo indignante que es un caso de estos es aún más indignante cuando se sabe que no genera una mella, un castigo político,
que la base de la izquierda está dispuesta incluso a justificar o a perdonar o a comer cualquier teoría conspirativa con tal de no llamar a ese juicio político y social a un presidente que, si bien yo no creo que se haya robado recursos, que haya ordenado el direccionamiento de los contratos, no hay ningún indicio frente a la actuación del presidente, pero la omisión es connivente con el delito. La condescendencia con los actos criminales debe ser también castigada. Y lo que más lamento, desde un punto de vista político, es que el presidente de la República, a pesar de haber cometido errores en quienes puso, en no haber tenido voluntad política de corregir esos errores y defender y seguir insistiendo en la inocencia de funcionarios que han defraudado al Estado, vaya a quedar indemne ante sus propias bases, que no han tenido un centímetro de autocrítica. Y es que se vio en las pasadas elecciones, Gabriel y profesor Juan Camilo, mire, la gente no castiga la corrupción, la gente castigó a unos candidatos que fueron camaleónicos, como Claudia López, como Roy Barreras, que un día decían una cosa, otro día decían otra, pero el tema de la corrupción finalmente no fue castigado y eso se vio hace algunos par de semanas en las mismas elecciones presidenciales. Es que decíamos, el país quedó partido en dos prácticamente como una torta. Y finalmente la gente no, estos escándalos no hicieron mella, como lo dice Gabriel. Y otro dato que les dejo también ahí para analizar más adelante es lo que se sigue denunciando ahora de una mujer también como Juliana Guerrero, pero en la aeronáutica civil. Habrá que ver qué papel tiene esa jovencita también al interior de la entidad y qué tanto poder o tanta influencia habría ejercido.